Adenocarcinoma gástrico. El adenocarcinoma gástrico va a ser el proceso maligno más frecuente del estómago y va a representar más del 90% de todos los cánceres gástricos. Vamos a ver que morfológicamente el adenocarcinoma se divide en dos tipos: un adenocarcinoma de tipo intestinal y un adenocarcinoma del tipo difuso. Ahora vamos a ver los síntomas que se va a presentar. Al inicio, el adenocarcinoma va a presentar síntomas muy parecidos a los que se presenta en la gastritis crónica o la enfermedad ulcerosa. Síntomas como dispepsia, disfagia y náuseas. Estos síntomas no van a ser tomados muy en cuenta por el paciente. Algunas veces vas a pasar desapercibido, el paciente no lo va a tomar mucho en cuenta, por lo que el adenocarcinoma ya va a ser descubierto cuando ya se va a presentar estadios muy avanzados de la enfermedad, con síntomas graves, como por ejemplo pérdida de peso, anorexia, hasta inclusive hemorragias digestivas. Por lo que estos pacientes van a requerir una evaluación médica más profunda. En la epidemiología de esta enfermedad, vamos a ver que la incidencia del cáncer gástrico va a variar mucho en las diferentes regiones. En el gráfico podemos ver que la coloración azul más intensa representa a los países donde la incidencia de adenocarcinoma es mayor, y los colores claros son donde la incidencia es baja. Podemos ver que en regiones como América del Sur y en Asia, esa incidencia es mayor, y específicamente en países como Chile, Perú, Ecuador, ¿no? La incidencia es bastante. En nuestro país esta incidencia es bastante. Es una patología que debemos conocer muy a fondo. Debemos estudiarla mucho porque va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar día a día. Vamos a ver que en países como en Chile, en Costa Rica, hasta incluso en el Perú, la incidencia va a ser hasta 20 veces mayor que en América del Norte o en África. Vamos a ver, por ejemplo, esta es algo que se realizó en Japón. Como vemos en Japón, la epidemiología es alta y la incidencia es bastante. ¿Qué se hizo en Japón? En Japón se empezó a hacer cribados endoscópicos, similar a lo que nosotros hacemos en el Perú, ¿no? En el Perú hacemos, por ejemplo, Papa Nicolau a las mujeres para la detección de cáncer uterino. En Japón, ¿qué se hace? Cribados endoscópicos. Y resultó ser una estrategia muy beneficiosa, lográndose detectar 35% de cánceres gástricos en estadios iniciales. Esta misma estrategia se trató de aplicar en Norteamérica y en el norte de Europa, pero no fue tan rentable, ¿no? Porque la incidencia en estos lugares es baja. Entonces se dejó de lado y hoy en día estos se detectan ya en estadios avanzados, ¿no? Cuando ya hay metástasis. También podemos ver que el adenocarcinoma va a ser muy frecuente en grupos de bajo nivel socioeconómico, porque va a estar muy relacionado con lo que es el Helicobacter pylori, la erradicación de esta bacteria, por ejemplo, hoy en día es
con la potabilización del agua, ha mejorado el saneamiento básico, ¿no? Se dice que en 1930 fue la causa más frecuente fue el cáncer más frecuente en Estados Unidos. Sin embargo, en el siglo XX hubo una disminución del 85% del adenocarcinoma gástrico. ¿Y esto a qué se debió? Como volvemos a repetir, se debe al que hubo mejoras sanitarias, ¿no? También esta disminución se relaciona mucho con con la menor prevalencia de Helicobacter pylori. También la reducción de el consumo de carcinogénicos dietéticos, como el nitrógeno, nitroso y los benzopirenos. Además, hoy en día se, se ha disminuido el uso de sal y ahumados en la preservación de los alimentos, porque hoy en día se utiliza en refrigeradores para la conservación de alimentos. Ahora, vamos a revisar las características clínicas. Vamos a ver que las características clínicas va a ser distintos tanto en el cáncer gástrico de tipo intestinal y en el cáncer gástrico difuso. Vamos a ver que en el cáncer gástrico de tipo intestinal va a predominar en áreas de alto riesgo y este cáncer va a evolucionar a partir de lesiones precursoras, como displasias o adenomas. Además, se va a presentar en edades en mayores de 55 años. Además, va a haber una correlación en cuanto al sexo. Los hombres van a presentar más casos de adenocarcinoma que mujeres. Va a haber una relación de 2 a 1. ¿Y cómo es en en el cáncer gástrico difuso? Vamos a ver que en acá este tipo de cáncer va a ser relativamente uniforme en todos los países. Además, se va a presentar sin lesiones precursoras y la frecuencia entre hombres y mujeres va a ser similar. Ahora revisemos la patogenia. ¿Cómo es la patogenia? El cáncer gástrico, sobre todo el familiar, se asocia en gran medida a la presencia de mutaciones en ciertos genes. Por ejemplo, mutaciones en el gen supresor de tumores en el CDH1, mutaciones en el gen BRCA2 y mutaciones en el gen TP53. También podemos encontrar mutaciones en otro tipo de genes, ¿no? Por ejemplo, en el gen TGF, en mutaciones del gen BAC y mutaciones del CDKN2A. Ahora revisemos la morfología. Vamos a ver que para hacer la revisión de la morfología vamos a tener clasificaciones de acuerdo a su localización y clasificación de acuerdo a la morfología macroscópica e histológica. Vamos a ver que el cáncer, el adenocarcinoma, va a estar distribuido en todo el estómago. Se puede presentar en cualquier parte del estómago, pero específicamente en la región antral y sobre todo en la curvatura menor es donde se va a encontrar la mayoría de cánceres gástricos, como se ve en la figura, ¿no? Dándonos datos que en un 50% se ubican ahí. Ahora, revisemos la morfología macroscópica.
¿Cómo es? Vamos a ver que va a haber diferencias en la presentación de el carcinoma de tipo intestinal y el carcinoma de tipo difuso. Vamos a ver que en el tipo intestinal va a formar grandes masas tumorales. Vamos a ver que se va a formar estructuras glandulares y con una úlcera central con bordes elevados. Eso es importante. Ahora, ¿cómo va a ser el carcinoma difuso? Vamos a ver que se va a apreciar masas, las masas van a ser difíciles de apreciar. Vamos a ver que los tumores infiltrantes van a inducir a una reacción desmoplástica. Además, esta reacción desmoplástica va a hacer que la pared se vuelva dura, se describe como una bota de cuero. A esto se le va a denominar la linitis plástica. También vamos a poder ver que va a haber pérdida de pliegues de las rugosidades. Ahora, revisemos la morfología microscópica. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a ver en los dos tipos? Va a haber diferencias. Por ejemplo, en el adenoma de tipo intestinal, vamos a ver células cilíndricas que van a formar glándulas que van a infiltrar. Vamos a ver que se va a contener vacuolas apicales de mucina y también puede verse abundante mucina en la luz glandular. ¿Y cómo va a ser en el cáncer gástrico difuso? ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar células en anillo de sello. Vamos a ver también grandes vacuolas citoplasmáticas con mucina. También vamos a ver que los núcleos van a tener una forma de semiluna. También vamos a ver que estas células van a infiltrar en la mucosa gástrica, por lo que van a ser confundidas con células inflamatorias. También vamos a ver que las células van a ser poco cohesivas, como resultado de la pérdida de la caterina E. Ahora, ¿cómo va a ser el tratamiento? En el tratamiento vamos a ver que se puede dar por quimioterapia, por radioterapia o tratamientos paliativos como en diferentes tipos de cánceres, ¿no? Y también se va a realizar las resecciones quirúrgicas del estómago. Gracias.